las clases de anatomía y fisiología articular aplicada al yoga. Y para estas clases, la que les va a dar estas clases, que les van a servir muchísimo y lo van a empezar a poder entender, y ya lo vamos a empezar a poder aplicar desde mañana en la clase presencial, les va a dar esta clase Marina, que ahora la van a ver y la van a conocer. Marina Musso es una alumna nuestra de CD Yoga en Argentina desde hace muchos años. Ella es kinesióloga, es fisiatra, es RPGista, tiene muchísima experiencia y es mejor que ella les cuente un poco más sobre ella, pero sepan que es una alumna nuestra muy querida, ha hecho todos los cursos habidos y por haber con nosotros, tiene mucha experiencia en su campo, también es profesora de yoga, también enseña yoga, y creemos que es una persona idónea para poder transmitirles estas enseñanzas que creemos que les van a ser de muchísima utilidad a ustedes en su propia práctica, pero también cuando quieran transmitirlo a través de la enseñanza. Entonces ahora los dejamos con Marina. Ella les va a dar tiempo en ciertos momentos y también al final de la clase para que le puedan hacer preguntas. Esta es la primera clase, la van a ver durante 4 clases más, pero si hoy día les surgen preguntas, siéntanse libres de preguntar, de anotar lo que necesitan, y ella les va a responder todo lo que pueda. Entonces los dejo con Marina. Hari Om Tat Sat. Marina. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, casi acá en Argentina. Primero quiero agradecer a los docentes de este instructorado por haberme invitado. A Alex y Fernando los conozco personalmente y a Luis Miguel no, lo acabo de conocer aquí con la meditación. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Y bueno, les agradezco en primer lugar a ellos que me den este espacio, y en segundo lugar les agradezco a ustedes, porque si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría de este lado. Como bien dijo Alexa, vamos a empezar hoy con estas clases de anatomía y fisiología articular, que estas clases surgieron a partir de que yo hice mi profesorado con ellos aquí en Argentina, y empezando a charlar un poco de mis conocimientos y demás, gracias a mi profesión, surgieron los primeros cursos que dimos aquí en Argentina, y nos pareció que era importante sumar estos conocimientos para cualquier profesor de yoga, para entender el cuerpo, para entender qué estábamos haciendo con el cuerpo del otro, entenderlo de una manera diferente y más provechosa, para poder hacer una conjunción entre todos los beneficios que tienen las posturas del yoga, y sobre todo los beneficios que pueden llegar a tener cuando uno puede adaptar las posiciones para una persona que por ahí tiene una condición en este momento diferente. Así que bueno, Ale ya les contó un poco, yo soy profesora de yoga, me formé con Alexia y con Fernando aquí en Argentina, y antes de ser profesora estudié kinesiología aquí en Buenos Aires. En mi consultorio me dedico a hacer trabajo postural, y también estoy iniciando a dar mis clases de yoga. Así que bueno, a partir de este momento quedo a disposición para que puedan preguntarme tanto en las clases como después. Yo después les voy a acercar un mail para que puedan escribirme, y todo lo que pueda responder, que no quede claro hoy o en las clases sucesivas, lo podemos ir charlando, no tengo ningún problema, todo lo contrario. Me gustaría que después de estas 5 clases que vamos a estar juntos,
les queden la menor cantidad de dudas posibles. Así que bueno. Ale, cuando vos me digas, les ¿Sí? comparto pantalla. Sí, cuando tú quieras, Marina. Bueno, muy bien. A ver. Ale, ¿estás como anfitriona vos de la sala del Zoom? Ahí está, ya debería estar. Porque estoy inhabilitada para compartir. ¿Ahora? A ver, ahora sí. A ver. Un instante y ya les comparto y empezamos. ¿Todos ven la pantalla que compartí? Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Bueno, aquí vamos a comenzar. Bueno, estas clases, como dijo Ale, se tratan de fisiología articular y biomecánica, que el objetivo que tenemos acá es no llenarlos de términos difíciles ni mucho menos, sino que todo lo que volcamos en estas diapositivas y en la información que les va a quedar a ustedes es para que puedan aplicarlos a las posturas de yoga, porque ustedes están queriendo iniciarse en este camino de ser profesores. Entonces, junto con Alex y con Fernando, hemos pensado en esto, en que todo el contenido que nosotros vamos a volcar acá sea lo más útil posible y lo puedan volcar a su práctica. Entonces, si bien en un principio les puede parecer un poco de contenido un tanto teórico y demás, después van a ir viendo a medida que pasan las clases estas teóricas y puedan ir haciendo en la práctica con Ale y con Fernando y con Luis Miguel en sus clases de los sábados, van a ver que estas cosas que vamos a charlar acá se pueden, o al menos eso es lo que estamos intentando, que puedan bajarla a la parte práctica. Bueno, comenzamos. Esta es la primera clase de las 5 que vamos a tener juntos. Y en un primer momento vamos a definir esto que le da el nombre a las 5 clases, ¿no? ¿Qué es esto de fisiología articular y biomecánica? ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? Como para empezar a entender de qué estamos hablando, digamos, de qué es la propuesta que le estamos haciendo. Fisiología es la ciencia que estudia, que tiene como objetivo estudiar las funciones de los seres orgánicos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nosotras querramos entender el funcionamiento, vamos a estudiar la fisiología de cualquier órgano, tejido y demás. Y biomecánica se trata de la ciencia que explica cómo y por qué, de qué manera el cuerpo humano se mueve de la forma en que lo hace. Trata de entender, a ver, de qué manera el cuerpo lleva a cabo sus movimientos, ¿sí? Esta estructura tridimensional que es el cuerpo humano tiene, digamos, algunos atajos, la biomecánica, como para poder definirlo y entender cómo es que esta estructura tridimensional se mueve en el espacio. Eso vamos a tratar de analizar ahora juntos, ¿sí? La biomecánica, a partir del momento en que decidimos estudiar los movimientos del cuerpo humano, la biomecánica propone entender que esta estructura tridimensional que es el cuerpo se mueve alrededor de 3 planos y 3 ejes, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases, ¿sí? Existen 3 planos y 3 ejes que son perpendiculares entre sí, a partir de los cuales se realizan todos los movimientos del cuerpo humano, de las distintas articulaciones. Entonces, luego vamos a entender, a aprender que en determinado plano se sucede determinado movimiento, ¿sí? Es una forma de poder entender
el movimiento humano, el movimiento corporal, ¿sí? Es quizá una forma un poco analítica y aislada de pensarlo, pero que después uno puede empezar a interpretarlo desde la globalidad y desde las funciones, los movimientos más funcionales de la vida diaria. En estos mismos planos en que el cuerpo se mueve, es donde vamos a encontrar las limitaciones a esos movimientos, ¿sí? Si una articulación se mueve en determinado plano, se puede mover en 1, 2 o en 3 planos, que luego lo vamos a ir viendo. Pero es en esos mismos planos, en esas mismas direcciones de movimiento, donde yo voy a encontrar las limitaciones de los movimientos cuando hay algún músculo o alguna estructura que está acortada, que está tensa, que está restringiendo la movilidad. ¿Sí? Bien, aquí en la imagen esta que les puse aquí, es para poder visualizar cómo se vería en el cuerpo humano los distintos planos. Este es un plano transversal, que es el que va a dividir al cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. El plano frontal es el que divide el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y el plano sagital, que es el que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Ahora vamos a ver cuáles son los movimientos que se suceden en estos planos, ¿sí? Estos conceptos los vamos a ir reiterando a lo largo de todas las clases, cuando veamos la columna en general, cuando veamos las distintas clases de los distintos sectores de la columna, ¿sí? La columna cervical por separado y demás. Así que van a ser conceptos que vamos a estar repasando y reforzando todo el tiempo, ¿sí? Aquí estamos, entonces, vamos a llevarlo también, acá quisimos poner las imágenes de las posturas de yoga para que esto lo vayan asociando también con la parte práctica, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Los planos y los movimientos, ¿sí? Nosotros nombramos, uno de los planos es el plano sagital, que como bien dije antes, es el plano que divide el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda, ¿sí? En este plano vamos a observar que se suceden los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Siempre que hablemos de flexión o extensión de una articulación, esos movimientos se suceden en el plano sagital. Por ejemplo, aquí volví a poner la imagen para que recuerden ese plano que nos divide en dos mitades, una derecha y una izquierda, y aquí puse dos posturas de yoga para que observen que, bueno, aquí, observando la cadera, esto es un movimiento de flexión de cadera, ¿sí? En el plano sagital, y aquí la cadera se extiende, ¿sí? Al igual que la columna lumbar. Luego lo vamos a ir viendo en detalle, pero sí, para que ustedes vean que estos conceptos se pueden volcar a la parte práctica y lo vamos a ir tratando de asociar todo el tiempo para que sea más entretenido y no suene tan teórico y aburrido. Luego tenemos el plano frontal o coronal, que como dije antes es el plano que divide el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior, ¿sí? La mitad de frente y la mitad de posterior, la parte de la espalda. En este plano se suceden los movimientos de aducción y abducción, ¿sí? Aducción es cuando, por ejemplo, en el caso de las caderas, ¿sí? Están juntas hacia la línea media del cuerpo, ¿sí? Ahí las caderas están en aducción, y aquí están en abducción, ¿sí? Están abiertas, se alejan de esta línea media del cuerpo, ¿sí? Ese es nuestro segundo plano. El plano transversal u horizontal es el plano que va a dividir el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿sí? La mitad de arriba y la mitad de abajo, y en este plano se suceden las rotaciones, ¿sí? Aquí también pusimos dos imágenes, aquí recordando el plano y aquí los movimientos de rotación.
Siempre que tenemos una postura con rotación, el plano es el plano transversal, este plano que nos divide en una mitad superior y en una inferior. ¿Sí? Bien, una vez que comenzamos a introducir estos términos de planos y ejes, que vamos a ir hablando de ellos durante todas las clases, nos pareció importante también hablar de la fisiología articular. Si recuerdan lo que dijimos al inicio de la clase, que la fisiología es lo que estudia, la ciencia que estudia la función de los distintos órganos, de los distintos tejidos y demás, es importante entender cómo funciona una articulación en general, o sea, sin detenernos en ninguna articulación específica, sino que hay cosas que son inherentes o que las podemos aplicar a todas las articulaciones, ¿sí? Vamos primero a definir qué es una articulación, a qué le vamos a llamar una articulación. Eso puede ser una unión fija o móvil entre dos o más huesos, ¿sí? Hay muchas articulaciones que no se mueven, ¿sí? Que no tienen movimiento o que tienen micromovimientos, como las suturas, por ejemplo, del cráneo en una persona adulta, y hay articulaciones que se mueven como puede ser, no sé, la articulación del hombro, las articulaciones de la columna vertebral y demás. Ahora bien, ¿qué tejidos forman esta estructura que vamos a llamar articulación? Es importante, ahora los vamos a enumerar, y nos pareció importante que cuando piensen en una articulación visualicen que está formada por muchos tejidos, y de ese buen funcionamiento de todos esos tejidos es de lo que depende el buen funcionamiento articular y los movimientos, ¿sí? Entonces, aquí les puse un gráfico para que puedan ir observando los distintos componentes, ¿sí? Por un lado tenemos las superficies articulares, ¿sí? Esta zona amarillo clarito, aquí los dos huesos enfrentados. Les repito que no es ninguna articulación puntual, sino que es un gráfico en general como para que vean de todo lo que está hecha una articulación. ¿Sí? El cartílago articular, que es lo que recubre estas superficies óseas. Líquido sinovial, ¿sí? Que transcurre entre las dos o más superficies. Una membrana sinovial, ¿sí? Que en cierta forma es una estructura que viene como a cerrar la articulación, a unirla. La cápsula articular, ¿sí? Por afuera. La bursa o bolsa sinovial, que no está presente en todas las articulaciones, pero que en algunas articulaciones está presente, que se aparecen estas bursas en las zonas donde hay mucho roce. Los ligamentos articulares y los músculos y los tendones, ¿sí? Entonces podemos observar que hay un montón de estructuras dentro de lo que vemos y observamos, y cuando pensemos en una articulación, tenemos que pensar en que hay todas estas estructuras que pueden favorecer o limitar el movimiento. Cuando yo quiera mejorar la movilidad de una articulación que veo que está limitada, entonces tendré que pensar cómo trabajar con estas distintas estructuras para mejorar ese movimiento. Bien, vamos a ir metiéndonos ahora un poquito en la columna vertebral, ¿sí? Vamos a ir en las distintas clases, vamos a ir viendo, hoy vamos a hacer una revisión como de generalidades, si se quiere, de la columna vertebral, y después en las clases sucesivas vamos a ir viendo los distintos sectores de la columna vertebral por separado, porque tienen sus características diferentes, entonces nos pareció importante verlos por separado. Pero hoy vamos a hablar de algunos conceptos que nos parecen importantes como para hacer una introducción. Bien, aquí vamos a hablar de la ontogenia de la columna vertebral. ¿Qué significa esto de la ontogenia? Es la formación. La ontogenia es una ciencia que estudia la formación y el desarrollo individual de un organismo, ¿sí? Y esto acá nos pareció interesante traerlo porque si nosotros analizamos el inicio de la forma de nuestra columna vertebral,
cuando nacemos, ¿sí? La columna vertebral en el bebé, aquí está detallado en la figura A. Esta columna podemos decir que es una gran cifosis. Luego vamos a ver qué significa esto de la cifosis, ¿sí? Pero tenemos tenemos dos nombres diferentes para nombrar las curvas de la columna. Uno va a ser cifosis y el otro va a ser lordosis. Cuando el bebé nace, la columna, todo el largo, de todas las vértebras de la columna vertebral, forman una gran cifosis, ¿sí? Una curva que tiene convexidad, en este caso del bebé, hacia arriba, ¿sí? Cuando el bebé está boca abajo. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que el bebé va ganando movilidad, por ejemplo, cuando está aquí boca abajo y empieza a levantar la cabeza, empieza a mirar hacia adelante, algunos bebés con el gateo, luego con la sedestación, ¿sí? Con la posición de sentado, cuando el bebé logra sentarse, y finalmente cuando se pone de pie, todos esos logros motores van a ir haciendo aparecer las lordosis, que son las curvas en el otro sentido, que ahora lo vamos a ver en detenimiento. Pero ¿para qué les quisimos poner en detalle esto? Para que sepan que cualquier curva, las curvas cifóticas de la columna vertebral, son las curvas primarias, ¿sí? Porque nosotros nacemos con la cifosis. Y las curvas secundarias, las curvas que se van a formar a partir de los movimientos, son las lordosis, ¿sí? Ahora vamos a ver esto en detenimiento y vamos a ver cada sector de la columna vertebral. Bien, la columna vertebral. Ahora sí vamos a empezar a ver esta estructura, ¿sí? Que es tan vasta en funciones y tan compleja a la vez. Vamos a decir que la columna vertebral está formada por vértebras que reciben distinto nombre, ¿sí? Y que tienen funciones un tanto diferentes. La parte más superior, la que está inmediatamente en contacto con la base del cráneo, le vamos a llamar columna cervical. Es un sector de la columna que está formado por 7 vértebras. La curva es lordosis. ¿Esto qué quiere decir? Que es una curva de convexidad anterior, ¿sí? Si yo miro, luego lo vamos a ver, pero esta pancita hacia adelante, o este hueco mirándolo desde atrás, es la lordosis, ¿sí? Esta es la columna vista de frente, esta imagen, o de espaldas mejor dicho, porque aquí está el sacro, se ve desde atrás, y esta es una columna vertebral vista de perfil, ¿sí? Entonces, si yo miro la columna de perfil, ahí puedo observar que en la zona cervical tengo una lordosis, o sea que la columna debería hacer una pancita hacia adelante. ¿Está bien? Este sector de lordosis, bien digo, de la columna cervical, es un sector que se caracteriza por la movilidad. Como luego vamos a ver, las dos lordosis, tanto la cervical como la lumbar, son zonas de movilidad, ¿sí? Se caracterizan por la movilidad. Y en el caso de la columna cervical, uno de los movimientos que predomina es la rotación, ¿sí? Luego vamos a ver en detenimiento, cuando veamos bien el bloque, la clase de la columna cervical, bien en detenimiento esto. El sector que sigue por debajo de la columna cervical es la región torácica, ¿sí? O vértebras dorsales, ¿sí? La región dorsal o torácica. Está formada por 12 vértebras. La curva que forma es una cifosis, o sea que esta vez la panza es hacia atrás, ¿sí? O es ahuecado hacia el frente, hacia adelante, ¿sí? Esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? Acá estaría el ombligo y acá está la espalda, ¿sí? Entonces es una curva, las curvas cifóticas hacen panza, hacen curvita hacia atrás, hacia la espalda. Es una zona, las cifosis son zonas que se caracterizan por, más que por movilidad, por protección, ¿sí? Son zonas con un poco menos de movilidad y en este caso la protección que hacen estas vértebras dorsales,
que en conjunto con este armazón que forman las costillas, que es la caja torácica, las funciones de protección de los órganos, de varios de los órganos vitales, ¿sí? Los órganos del mediastino, los pulmones, el corazón y los grandes vasos. El sector que sigue hacia abajo es la columna lumbar, ¿sí? Otra vez, aquí tenemos 5 vértebras, volvemos a tener lordosis, ¿sí? Otra vez la pancita de la curva se forma hacia adelante, es una pancita hacia adelante o un hueco hacia atrás, ¿sí? Este sector también, como dijimos anteriormente, como todas las lordosis, la característica es la movilidad, es otro de los sectores más móviles de la columna vertebral, y en este caso, así como habíamos dicho que en la columna cervical el principal movimiento era la rotación, aquí la columna lumbar se defiende un poco mejor en la flexoextensión y en las inclinaciones laterales más que en la rotación. No rota tanto, sino que más bien se mueve en los otros planos, hacia la flexoextensión y hacia la inclinación lateral. El sector que sigue de la columna es el sacro, ¿sí? El sacro, aquí yo lo dividí por una cuestión práctica al nombrárselos, pero sacrocoxis forman prácticamente una unidad, ¿sí? Aquí las vértebras ya no están separadas como las vértebras superiores, sino que son vértebras fusionadas, ¿sí? Las vértebras sacras son 5 vértebras fusionadas, también forman una cifosis, en este caso la protección es de los órganos pélvicos, y el coxis son entre 3 y 4 vértebras fusionadas, y también forma parte de esta cifosis que junto con las vértebras sacras forman como una unidad, por eso generalmente siempre se habla de sacrocoxis, ¿sí? Porque no están separadas, sino que más bien están fusionadas y forman un hueso entero. Bueno, a ver, aquí. Muy bien, empezamos a hablar de la columna vertebral y por una cuestión práctica siempre vamos a dividir esta columna en los distintos sectores para estudiarlo en detenimiento, las distintas curvas, las distintas funciones, los distintos movimientos. Pero luego tenemos que saber que esta columna se mueve en conjunto. Entonces, yo a los fines prácticos la voy a estudiar por separado, pero después uno tiene que ir agilizando el pensamiento en decir, bueno, esta es una estructura que está toda unida. Entonces, vamos a ir pensando y observando que hay algunas cosas que nosotros podemos mirar en la columna que nos van a dar idea de si yo tengo una columna más o menos alineada o no, que está más o menos dentro del eje que yo espero o no, ¿sí? Entonces vamos a ver las curvas de la columna vertebral en conjunto. Podemos decir que estando en equilibrio, una persona que está con buen equilibrio y en bipedestación, que es la posición de pie, la parte posterior del cráneo, ¿sí? La cabeza, la parte posterior del cráneo aquí, en esta figura de perfil. La espalda, ¿sí? La parte dorsal de la espalda, las vértebras dorsales que recién vimos aquí. Y los glúteos, la zona del sacrocoxis, si una persona tiene la columna alineada y yo lo hago parar contra la pared, estos 3 puntos deberían tocar la pared, ¿sí? En esa situación, si la persona logra hacer esto, entonces podemos decir que sus curvas podemos sospechar de que sus curvas de la columna vertebral están alineadas. Lo mismo que si yo hago tumbar a una persona en el piso, ¿sí? Acá yo lo que estoy haciendo es cambiarle el plano de referencia, ¿sí? Aquí le pongo una pared y aquí le pongo el piso, ¿sí? Aquí sucede lo mismo. Si esta columna está alineada, entonces su cráneo, su parte dorsal, la parte que se relaciona con el tórax, y su parte de sacrocoxis deberían tocar el piso, ¿sí? Esos es los puntos de referencia que nosotros tenemos para decir, bueno, quiero buscar la alineación, bueno, tengo que ir hacia estos contactos, a buscar esta posibilidad en el cuerpo.
Bien. Vamos a empezar a hablar ahora, así como antes empezamos a hablar de una articulación en general, todos los componentes que una articulación general tenía. Ahora vamos a hablar un poco de una articulación clásica entre dos vértebras, ¿sí? Estas articulaciones, que tenemos muchas a lo largo de toda la columna vertebral, ¿sí? Vamos a hablar un poco por qué tienen unas características un tanto especiales, ¿sí? Vamos a ver, tenemos como componentes articulares los cuerpos vertebrales, acá pifié, perdón, pido disculpas, es una S, acá es cuerpos vertebrales, y el disco intervertebral, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta es una porción de la columna lumbar, lumbosacra, vista de perfil, ¿sí? Entonces, esto es anterior, aquí estaría el ombligo, aquí adelante estaría el ombligo, y por aquí atrás estaría la parte final de la espalda, ¿sí? Y acá la zona glútea. Entonces, podemos decir que una articulación vertebral está formada por dos vértebras, una superior y una inferior, y en el medio, estas estructuras, para poder ser móviles, tienen una estructura que se llama disco intervertebral. Es una sustancia ahí de tejido conectivo y un tanto blanda que se ubica entre una vértebra y la otra y es lo que posibilita gran parte de la movilidad. Y a su vez, eso cuando está sano. Ahora, si yo, como dijimos anteriormente, si yo tengo esta estructura lesionada, así como estando sano me posibilita la movilidad, estando lesionado va a generar problemas con el movimiento, ¿sí? Porque los movimientos de la columna dependen de la indemnidad de todas las estructuras que forman la articulación, ¿sí? Yo dependo de que todas esas estructuras estén sanas. Bien, entre otras cosas, ¿no? Porque muchas veces las articulaciones están sanas y la persona igualmente tiene limitación de la movilidad, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, vamos a hablar un poco del disco, de esta estructura. Vamos a decir que el disco intervertebral, esta sustancia que se ubica entre una vértebra y la otra, que me va a permitir la movilidad, está formada, la podemos dividir en dos partes principalmente, ¿sí? Es importante porque tienen características diferentes. La parte externa de este anillo, ¿sí? Se llama justamente anillo fibroso. Y como pueden ver en esta imagen de acá, son muchas capitas de tejido conectivo, ¿sí? Que forman este disco, ¿sí? Es una capa alrededor de la otra, y las fibras de estas capas tienen distintas orientaciones, y eso hace que el disco sea una estructura muy resistente a todos los movimientos y a todo lo que la columna tiene que soportar a diario. ¿Y qué pasa? Adentro en el centro de estas catáfilas de cebolla, una hojita alrededor de la otra, en la zona central, hay una estructura un tanto más blanda, más gelatinosa, de otra consistencia, que se llama núcleo pulposo, ¿sí? Estas dos estructuras forman en conjunto el disco intervertebral. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes deben haber oído hablar de las hernias de disco, seguramente. ¿Qué son las hernias de disco? En estos dibujos que yo les puse aquí abajo, ¿sí? Que es una vértebra vista desde arriba, en el primer dibujo podemos ver un disco intervertebral sano, ¿sí? Yo aquí tengo el anillo fibroso, todas estas catáfilas, estas capitas que rodean al núcleo pulposo. Aquí en la figura del medio ya empiezo a ver que hay algunas fibras que están dañadas, ¿sí? Y en la última,
puedo ver que aquí se escapa el núcleo pulposo, ¿sí? Cuando las fibras del anillo ya no lo pueden contener y se rompen, el núcleo pulposo sale. ¿Está bien? No nos vamos a detener aquí en este curso hablando de hernias discales, pero les quisimos traer estas imágenes para que vean cómo se ve o cuáles son las estructuras que se lesionan cuando uno habla de hernia discal. Bien, a ver, vamos a seguir hablando del disco y del núcleo pulposo porque, como les dije anteriormente, de la indemnidad de estas estructuras, en parte, depende la buena movilidad de la columna. Entonces, como es algo que nosotros vamos a observar todo el tiempo, vamos a tener alumnos que se van a poder mover muy bien y otros que no tanto. Bueno, esto es importante para nosotros. El núcleo pulposo es esa estructura que, como vimos anteriormente, está como aprisionado o está entre dos vértebras, dos cuerpos vertebrales, ¿sí? Y es lo que permite los distintos movimientos de la columna. En los distintos planos, ya luego vamos a ver cuáles son los movimientos fisiológicos de la columna vertebral, pero para adelantarles le podemos decir que la columna se mueve hacia la flexión y hacia la extensión, se mueve en inclinación lateral y se mueve en rotación. Entonces, en este caso, podemos decir que la columna es una de las estructuras que se mueve en los tres planos del espacio que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Se mueve en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano transversal, ¿sí? Tiene una gran variedad de movimientos y generalmente la combinación entre ellos, porque en general no son movimientos siempre puros o en un solo plano. Bien, aquí estamos con esto de los movimientos fisiológicos de la columna vertebral. Vamos a hacer un pequeño parate aquí. Ale, si te parece bien, no sé si me quieren hacer una pregunta, cómo van hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Quisiera tener una devolución de ustedes para seguir con tranquilidad o para... Simplemente activen su micrófono y hagan la... Sí, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono, hacer la pregunta, y si no, Marina, podemos continuar. Bueno, perfecto. De todas maneras, vamos a ir haciendo estas pequeñas pausas. De todas maneras, al final vamos a volver a dar un momento para que puedan hacer preguntas. Bien. Bueno, volvemos a hablar de los movimientos fisiológicos de la columna vertebral. ¿Qué significa esto de los movimientos fisiológicos? Son los movimientos para los cuales la estructura está preparada. O sea, si yo estoy observando el cuerpo de una persona y pongo mi atención en la columna vertebral, esa columna vertebral, para estar saludable o funcionar dentro de los parámetros fisiológicos, debería moverse en estos tres planos, ¿sí? Entonces, aquí volví a poner la imagen de los tres planos, ¿sí? La imagen verde, la imagen morada y la imagen celeste de los tres planos. Y aquí en esta imagen de arriba puse los movimientos de la columna vertebral, ¿sí? Si yo digo que la columna se flexiona, es este movimiento, ¿sí? Hacia adelante y abajo, en este caso cuando la persona está de pie, ¿sí? Entonces, desde la posición de pie, desde Tadasana, cuando yo dejo caer el tronco hacia adelante, eso significa que la columna se flexiona. Ahora, desde Tadasana, si yo llevo el tronco hacia atrás, este movimiento le vamos a llamar extensión de la columna vertebral. Y esos movimientos de flexo-extensión se suceden en el plano sagital, ¿sí? En este plano que nos divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Ahora, en la figura del medio, ¿sí? Vamos a analizar los movimientos de inclinación,
¿sí? La inclinación lateral es cuando yo, desde Tadasana, ¿sí? Poniendo punto fijo aquí en los pies, el tronco se va hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Estos movimientos se suceden en el plano frontal, ¿sí? Y esa es otra de las posibilidades de movimiento de la columna vertebral. Y el otro movimiento que tiene posibilidad, esta estructura de la columna vertebral, es la rotación, ¿sí? Este dibujo acá, la tercera imagen, ¿sí? La rotación se sucede en el plano transversal, en este plano verde, ¿sí? Siempre en el plano transversal los movimientos son los de rotación. Entonces, nosotros ahora, estos grados de movimiento que yo les puse aquí, son los grados de movimiento analizando la columna en globalidad, ¿sí? O sea, si yo sumo toda la posibilidad de rotación de la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar, me da como resultado 90-95 grados. Luego vamos a ver que cuando veamos las zonas, cada zona por separado, la movilidad es diferente. Pero si yo analizo la columna en conjunto, da como resultado estos grados de movilidad. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta estructura de la cual estuvimos hablando hace un ratito, que es el disco intervertebral? ¿Qué es lo que sucede con estos movimientos? ¿Sí? Esto nos pareció importante porque esto es lo que está sucediendo todo el tiempo con nuestros discos y con nuestras vértebras. Entonces, aquí vamos a ver qué repercusiones, cómo influyen sobre el disco intervertebral, sobre esta estructura, cómo influyen los movimientos sobre el disco intervertebral, ¿sí? En esta imagen de aquí, lo que podemos ver es que estas flechas que están aquí como incidiendo sobre el disco intervertebral, significa de que ese disco está recibiendo presión. Por ejemplo, a ver si es el slide siguiente. Ahora lo vamos a ver con detenimiento en el slide siguiente. Esta imagen de aquí, ¿sí? La podemos representar con Tadasana. ¿Por qué? Este es un cuerpo vertebral, esta es una vértebra y esta es la otra, ¿sí? Y aquí en el centro está el disco intervertebral. Cuando uno está de pie, ¿sí? La columna vertebral está recibiendo el peso de la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, podemos decir que recibe una fuerza hacia abajo, el impacto del piso, entonces este disco se ve comprimido. Cuando ese disco se comprime, ¿sí? Cuando esta estructura entre un hueso y el otro se comprime, ¿qué pasa? Esta estructura está formada por varias sustancias, entre otras cosas por agua, ¿sí? Que es lo que, el porcentaje de agua es lo que le permite también que esta estructura esté sana y nos permite el movimiento. ¿Qué pasa? Cuando uno está de pie y este disco intervertebral recibe esta carga, esta compresión, este peso, el agua sale del disco, ¿sí? Como ven aquí las flechitas, estas flechitas pequeñas hacia arriba, significa que el disco pierde agua cuando yo estoy de pie, ¿sí? Porque estoy, en esta postura estoy, en cierta forma ese disco está como comprimido o hacia la compresión. Veamos qué es lo que sucede cuando yo voy al piso, ¿sí? En Savasana, esta gran posibilidad, esta gran posición. En Savasana sucede lo contrario. Ahora ya no tengo el efecto de la fuerza de gravedad sobre todas las estructuras de la columna, sino que ahora lo que sucede es que tengo como este efecto de fuerza desde el disco hacia los cuerpos, ¿sí? En esta posición, cuando yo le doy descanso, le doy esta posibilidad de descanso a todo el cuerpo y le saco el efecto de la gravedad, esa agua que anteriormente, cuando yo estaba de pie, salía del disco intervertebral, esa agua ahora vuelve.
Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Por qué nos pareció importante? Porque de esta posibilidad, de este balance entre carga y descarga, de ese balance, entre otras cosas, va a depender mucho la indemnidad de mis discos intervertebrales, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo trabajando, mucho tiempo de pie, cargando peso, y en ningún momento del día, en ningún momento de la semana, le doy la posibilidad de descanso, ¿sí? Duermo poco, descanso mal, entonces esta posibilidad de que el agua vuelva al disco y este disco se mantenga hidratado, con buena altura y con toda esa agua que necesita para funcionar bien, entonces si yo no manejo este equilibrio, el disco va a empezar a perder más de lo que gana agua, ¿sí? Entonces, si pierde más agua, si estoy más en carga que en descarga, entonces este disco va a empezar a pierde más de lo que recibe. Eso significa que el disco se va a ir deshidratando, se va a ir aplastando, las vértebras se van a ir aplastando entre sí, ¿sí? Todo esto que sucede cuando un disco está mucho más en carga que en descarga, todo esto favorece las lesiones discales, los dolores, las alteraciones posturales, y demás, que vamos a ir, de algunas de estas cosas vamos a ir hablando más adelante. Bien, ¿qué es lo que sucede ahora con los movimientos de flexión de la columna? ¿Sí? Esta es una imagen de una articulación de la columna vertebral vista de perfil, ¿sí? Esto es anterior, aquí está el ombligo y aquí está la espalda, ¿sí? Y en los movimientos de flexión, ¿sí? Esta flechita negra indica la dirección de las vértebras, si aquí está la cabeza y aquí están los pies. Era esta imagen de flexión que nosotros veíamos cuando la persona estaba de pie, que el tronco se iba hacia adelante. Cuando el tronco, por ejemplo, se va hacia adelante, el núcleo, ¿sí? Esta sustancia gelatinosa que está adentro del disco intervertebral, se va hacia atrás, ¿sí? Entonces, podemos decir que el núcleo va a empujar hacia el lado contrario de donde se realiza el movimiento, ¿sí? Si yo digo que el tronco aquí va hacia adelante, entonces podemos deducir que el núcleo pulposo, esta sustancia gelatinosa, va hacia atrás, ¿sí? Entonces aquí se genera un poco más de presión, ¿sí? Que cuando el disco está sano no pasa nada, porque en realidad la columna está preparada para el movimiento de flexión, pero cuando el disco está lastimado, esta flexión o una flexión excesiva o una flexión con mucha carga puede resultar en daño. Entonces, ¿cómo puedo visualizar esto que sucede con las posturas de yoga? ¿Sí? Si nosotros vemos aquí estas dos posibilidades de postura, ¿sí? Podemos ver que esta postura de aquí abajo, podemos decir que es la postura final, ¿sí? Pero no todas las personas van a tener posibilidad de flexionarse en esta postura final, porque quizás su condición corporal no les dé como para iniciar con esta posición. Entonces, tenemos que ir incorporando la posibilidad de ir haciendo progresiones, ¿sí? Yo tengo en mente quizá la postura final, pero también tengo que pensar que hoy la postura inicial es esta, ¿sí? Entonces siempre tengo que pensar en la posibilidad de progresión, porque si no, si yo tengo en mente solamente la postura final, hay un montón de gente que queda afuera, ¿sí? Va a haber un montón de alumnos que no lo van a poder hacer, y eso no significa que no puedan practicar yoga, ¿sí? Nosotros tenemos esta gran posibilidad de usar elementos que me permiten adaptar una posición, hacer una progresión, que no por progresión significa que sea más simple o genere menos efectos, ¿sí? Esta es la posibilidad
que el paciente, el alumno, tiene hoy en día. Y yo puedo ir, ya lo van a ver, con Alexia y con Fernando y con Luis Miguel en las clases prácticas, que yo puedo ir avanzando y pensando en que este alumno vaya progresando en su flexión hacia adelante. Bien, ¿qué pasa con la extensión de la columna vertebral? La extensión de la columna vertebral, si nosotros dijimos que desde la posición de pie, la extensión es cuando el tronco se va hacia atrás, si dijimos anteriormente que el núcleo pulposo hace el camino inverso del movimiento, entonces podemos observar aquí que el núcleo pulposo se va hacia adelante, ¿sí? Empuja hacia adelante, ¿sí? En los movimientos de extensión, esta flecha negra nos indica la dirección del movimiento de la columna, y esta flecha pequeñita la dirección a la que se dirige el núcleo pulposo, ¿sí? Otra vez, aquí tenemos otra progresión. Fíjense cómo para trabajar en la extensión de la columna vertebral no necesito venir aquí a esta extensión máxima y bastante intensa en este caso de la columna lumbar y de la cadera. Yo puedo trabajar la extensión y arrancar aquí, en una posición que la persona pueda realizar, esté cómodo, se pueda relajar, pueda permanecer, y puedo ir pensando desde aquí en lograr una progresión, ¿sí? Adaptada a esa persona y a esa posibilidad actual. Bien, ¿qué pasa con las inclinaciones? ¿Sí? Aquí tenemos las inclinaciones. Si yo, por ejemplo, si yo me inclino hacia este lado donde está la flecha, sabemos que el núcleo pulposo se va a ir para el lado contrario del movimiento, ¿sí? Si yo me inclino hacia la derecha, entonces el núcleo pulposo irá hacia la izquierda, ¿sí? Otra vez, aquí tenemos la posibilidad de las distintas progresiones de una inclinación. Yo no tengo que trabajar en esta posición, ¿sí? En la posición de pie, es una posición compleja que utiliza varias articulaciones para trabajar las inclinaciones. Tengo muchas otras variantes que le puedo proponer al alumno para trabajar las inclinaciones, que no por simples van a ser menos útiles, ¿sí? Entonces, tengo que ir flexibilizándome en ese sentido, que uno a veces puede tener una propuesta de clase para un grupo o para un alumno en especial. Tengo que ir pensando en esta posibilidad de, quizá yo tengo una idea para proponerle al alumno para realizar, pero tener en mente estos atajos de que si un alumno no puede, tengo que adaptar la posición porque se puede hacer, y de cualquier forma estaríamos haciendo yoga y utilizando y beneficiándonos de los efectos positivos de la postura. Bien, otro ejemplo con las rotaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con la torsión? ¿Qué pasa con este disco? En este caso, en las torsiones, la torsión es uno de los movimientos que más tensión le va a generar al disco intervertebral, pero volvemos a lo que dije hace un ratito. Si el disco está indemne, la rotación no es un movimiento malo, porque es un movimiento para uno de los movimientos para los cuales está preparada la columna vertebral. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el disco está dañado? Y posiblemente la rotación, que es un movimiento complejo y que genera mucha tensión, se dificulte. Digo, ¿lo voy a eliminar dentro de las posibilidades de movimiento? No, pero tendré que ir con cautela, porque probablemente sean movimientos que despierten un poco de dolor en el caso de que la persona tenga alguna lesión o algo, ¿sí? Pero las rotaciones de ninguna manera son movimientos malos, porque en realidad es uno de los movimientos para los cuales la columna está preparada. Otra vez quisimos poner aquí las progresiones que uno tiene para trabajar, ¿sí? Para trabajar con distintos elementos, con apoyo de un espaldar, de una pared, ¿sí? Con una silla,
¿sí? Y son las distintas, las instancias previas a lograr quizá la postura final. Pero esto es para que vean que uno puede ir preparando el cuerpo para la postura que quiere proponer, para la postura final que quiere proponer. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre los movimientos de la columna y las repercusiones sobre el disco intervertebral? Sí, yo una preguntita, por favor. ¿Cómo estás? Hola Sandra, claro. En la torsión, ¿Sí? ¿qué pasa con el núcleo? O sea, así como en la flexión, el núcleo hace movimiento contrario, ¿cierto? En la torsión, por lo que entiendo, estas dos vértebras es como, o sea, ¿giran para el mismo lugar o es como que uno va hacia el otro lado y qué pasa con el núcleo? Sí, es una muy buena pregunta, gracias. A ti. Fíjense aquí en el dibujito que yo les puse de las vértebras, aquí las flechas negras les vienen a representar cómo se mueven las vértebras para que un movimiento sea la rotación, ¿sí? Una vértebra gira para un lado y la otra gira para el otro, ¿sí? Si no, no hay torsión. Entonces, es como cuando uno retuerce un trapo, ¿sí? Si yo quiero retorcer el trapo, una mano va hacia adelante y la otra va hacia atrás, ¿sí? Yo hago este movimiento para que haya torsión. Con la columna sucede lo mismo, yo tengo una vértebra y otra, una gira para un lado y la otra gira para el otro, para que haya torsión. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el núcleo? Y depende para el lado de la rotación donde vaya, ¿sí? El núcleo, después vamos a ver cuando veamos cada sector de la columna vertebral, que a veces uno puede rotar moviendo las dos partes del cuerpo, una para un lado y otra para el otro, o dejar una parte fija y la otra rota. De cualquier forma, en cualquiera de los casos, ese núcleo va a estar, digamos, ubicándose en relación a la tensión que se genere en el disco intervertebral según la dirección del movimiento. Pero tranquilamente pueden pensar que si yo roto hacia la derecha, en cierta manera el núcleo se va a querer ir a escapar para la izquierda, ¿sí? Vale el mismo concepto que nombramos antes, que si la flexión yo me caigo hacia, el tronco va hacia adelante, el núcleo pulposo, bien digo, va hacia atrás. Con las rotaciones pasa algo similar. Si yo, estando sentada con la pelvis fija, roto hacia la derecha, por ejemplo, y probablemente mi núcleo pulposo vaya más bien hacia la izquierda. ¿Respondí la pregunta, Sandra? Sí, gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo. Hola, Milagros, adelante. Hola, buenas noches. Una consulta, en las partes de la explicación que nos das de las progresiones, Sí. entiendo yo que conforme uno va avanzando con las posturas, digamos, puede hacer de repente uno una torsión, pero no necesariamente a donde debe de llegar, pero conforme va avanzando, uno logra, digamos, llegar a la postura. ¿Qué quiere decir? Que eso se, digamos, se estira, se acomoda. ¿Cómo se explicaría ese avance? Bueno, Milagros, gracias por tu pregunta. Es algo que vamos a ir hablando en las clases sucesivas, pero es bueno que lo traigas ahora. Claro, así como yo les dije anteriormente, cuando nosotros hablamos de los componentes de una articulación, hablamos de que todos esos componentes yo necesito que estén saludables para que la articulación se pueda mover en la dirección para la que está preparada para moverse, ¿no? Por ejemplo, la rodilla se flexiona y se extiende, ¿sí? Si todos los componentes están indemnes, se supone que tengo gran posibilidad de que los movimientos también estén saludables.
¿Qué es lo que pasa? Cuando esos mismos, los efectores o los hacedores de este movimiento, de los distintos movimientos, entre otras estructuras, son los músculos, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar es, así como el músculo me permite el movimiento, me permite, por ejemplo, la flexión de la rodilla, ese mismo músculo, si está acortado, tenso, contracturado, me va a limitar el movimiento de esa articulación, ¿sí? Ese músculo y otros que estén en relación con la misma articulación. Pero sucede esto que vos decís, a medida que yo veo que la persona puede progresar, puedo ir aumentando esa torsión, aumentando esa flexión para adelante, aumentando la apertura de los brazos o el estiramiento de los codos. Quiere decir que el tejido, que esta estructura que luego, de la cual luego vamos a hablar un poco, de este tejido muscular, se está ablandando, está cediendo, se está estirando, ¿sí? Me está permitiendo completar esta movilidad. Bien, ¿Sí? perfecto. ¿Respondí tu pregunta? Gracias. Sí, gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a continuar. Luego igualmente vamos a dar lugar para más preguntas si alguno se quedó con ganas de preguntar algo. Bueno, mira, me vino bien tu pregunta, Milagros, porque justo nos vamos a meter a hablar de esta otra estructura. Antes comenzamos hablando de las superficies articulares, ahora vamos a hablar de otro de los componentes de las distintas articulaciones, que son en definitiva los que nos permiten el movimiento, ¿sí? Entre otras estructuras, por supuesto, como el sistema nervioso, los nervios periféricos y demás. Pero vamos a hablar ahora de los músculos, ¿sí? Los músculos esqueléticos, que son estos músculos que nos permiten mover, los músculos de los miembros y del tronco, a esos músculos se los llaman músculos esqueléticos. Vamos a estar hablando de que tienen una inserción proximal y una inserción distal, o un origen y una inserción distal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bien. A ver, esta imagen de aquí, esta primera imagen, ¿sí? Es la imagen de un hombro, ¿sí? Aquí está el hueso del brazo, aquí está la clavícula, ¿sí? Y acá comienza el tórax, este es el esternón, ¿sí? Y el músculo que está aquí, este músculo rojo, es el pectoral menor, ¿sí? Es un musculito muy pequeño, pero no por eso menos importante, ¿sí? Está agarrado aquí, esta estructura forma parte de la escápula que está en la parte posterior del cuerpo, y en las costillas, ¿sí? Esta es una de las inserciones en la escápula, en el omóplato, y esta es la otra, en las costillas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando nosotros pensamos en cualquier músculo, ese músculo va a tener influencia sobre las estructuras donde está insertado, donde está anclado, ¿sí? En este caso el pectoral menor, si dijimos que una de las inserciones es en la escápula y otra de las inserciones es en las costillas, pues entonces puedo deducir que va a tener influencia sobre las costillas, sobre la respiración, sobre el tórax y sobre el omóplato. ¿Sí? Como veremos más adelante, esto va a tener repercusiones sobre la posición del hombro, ¿sí? Pero en principio vamos a quedarnos con esto, después lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otro ejemplo, perdón. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Aquí tenemos la columna, en este segundo dibujo tenemos la columna lumbar, el sacro, el hueso ilíaco, y el fémur, ¿sí? Aquí abajo estaría la articulación de la cadera, que no se ve, que está tapada por el músculo, y este músculo que vemos acá es el psoas ilíaco, ¿sí? Que nace en la columna lumbar, en todas las vértebras lumbares, y termina en el fémur. Entonces, si yo analizo el psoas,
puedo decir que tendrá influencia sobre la columna lumbar y sobre el fémur, por la parte superior del fémur, por ende sobre la articulación de la cadera, ¿sí? Sobre esas mismas estructuras que actúa para mover, son las mismas estructuras que va a perjudicar si el psoas está corto. ¿Está bien? Lo mismo sucede con el pectoral menor, dijimos. Va a influir sobre las estructuras sobre las que está inserto. Otro ejemplo, bíceps. El bíceps braquial, el principal músculo, uno de los principales músculos del brazo, de la parte superior del miembro superior. ¿Sí? También se inserta aquí en la escápula y aquí en los huesos del antebrazo, ¿sí? En el radio. Entonces, en este caso es un músculo que va a actuar sobre dos articulaciones, ¿sí? Porque pasa por dos articulaciones. Pasa por acá por la articulación del hombro, ¿sí? Va a tener acción sobre el hombro y va a tener acción sobre el codo, porque se inserta en los huesos aquí del antebrazo. ¿Está bien? Entonces, al momento de pensar, si yo observo que un músculo está corto, pues entonces tendré que trabajar en todas las articulaciones sobre las que el músculo tiene influencia. ¿Sí? Para eso es importante saber desde dónde hasta dónde va un músculo, para saber sobre qué articulaciones tengo que trabajar para estirarlo. Un ejemplo más de los tantos que tenemos en el cuerpo, porque estamos llenos de músculos, como ustedes sabrán. Otro ejemplo, este ejemplo es el músculo de la pantorrilla. ¿Sí? Este es el tríceps. ¿Sí? Aquí está el talón, este es el tendón de Aquiles, de los más gruesos del cuerpo humano, ¿sí? Y aquí están los gemelos. ¿Sí? Los gemelos y el sóleo. Este músculo es que está por abajo, por eso son tres. Por eso se llama tríceps, porque son tres vientres musculares. Un gemelo, otro gemelo y el sóleo que está por debajo. Este músculo, que si bien son tres partes, en definitiva funcionalmente es uno solo, influye sobre la rodilla, porque se inserta aquí en el fémur, en la parte inferior del fémur, y en el hueso del talón, con lo cual va a influir también en el tobillo. Entonces, si yo quiero estirar los gemelos y el sóleo del tríceps, entonces tendré que poner atención en la articulación de la rodilla y en la articulación del tobillo, porque este músculo influye en las dos articulaciones. Bien, ¿qué pasa con estos músculos cuando están acortados? ¿Sí? Un poco lo que hablabas vos, Milagros. Cuando una persona tiene poca posibilidad de movimiento, lo más probable es que tenga algunas estructuras acortadas, contraídas, cortas. Bueno, nosotros estamos moviéndonos todo el tiempo y los músculos todo el tiempo se están acortando, volviéndose a estirar, acortando, volviéndose a estirar. Pero si yo tengo posiciones repetidas y tengo poco movimiento corporal, hay estructuras que se van a ir acortando, ¿sí? Entonces, el acortamiento muscular, este acercamiento, el acortamiento es el acercamiento entre las dos inserciones, ¿sí? En las imágenes que veíamos antes, sería el acercamiento entre, en este caso el pectoral menor, la escápula y las costillas, ¿sí? Que luego lo vamos a ver, qué genera esto después en las articulaciones, en el hombro, cómo lo voy a ver, cómo me voy a dar cuenta que a ese hombro algo le pasa y tiene limitación de la movilidad. Ese acercamiento entre las dos inserciones del músculo, si ese acortamiento siempre comprime las articulaciones, ¿sí? Ese acercamiento entre los dos puntos aprieta las superficies articulares. Entonces, si este acortamiento es persistente, entonces voy a tener más posibilidades de que se genere daño
en las superficies articulares y por ende limitación en la movilidad. ¿Sí? Porque una de las cosas que nosotros habíamos visto cuando vimos los componentes de las articulaciones era que tiene que haber un espacio, ¿sí?, entre un hueso y el otro, donde hay muchas estructuras. Si ese espacio está disminuido, estas estructuras están gastadas, hay poco líquido sinovial, bueno, son todas cosas que van a ir repercutiendo sobre la movilidad, ¿sí? Entonces, un concepto importante que nos interesa que les quede claro es que siempre que un músculo está acortado, corto, de forma persistente, ¿sí?, generando un cambio en el cuerpo, nunca genera espacio articular, siempre genera compresión. ¿Sí? Esto, ¿sobre qué articulaciones se va a generar este daño? Sobre las articulaciones sobre las que el músculo tiene influencia, lo que hablábamos antes. Si el pectoral menor está corto, pues entonces tendrá incidencia en los movimientos del hombro y en las costillas. Si el psoas ilíaco está corto, tendrá incidencia en las articulaciones de la columna lumbar y en la articulación de la cadera. Lo mismo el bíceps. Si mueve el hombro y el codo, cuando está corto, pues entonces limitará los movimientos en esas dos articulaciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo con cómo se ve esto en el cuerpo humano, ¿sí? El acortamiento muscular. Acá pusimos dos ejemplos que son dos de los ejemplos más clásicos con los que nos podemos llegar a encontrar. Habíamos hablado del pectoral menor, que es un músculo que va desde el hombro hasta las costillas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando un músculo se acorta, ¿sí?, se vuelve corto, de esos dos puntos de anclaje, el músculo generalmente tironea del punto que está más móvil, ¿sí?, del hueso que está más fácil de tironear. A ver si puedo explicarme bien en este sentido. Ustedes imagínense, este pectoral menor tenemos la escápula, que es un hueso flotante, que es un hueso que está adosado, pegado al tórax, en la parte de atrás de la espalda. Y por otro lado tenemos la inserción aquí en las costillas, ¿sí? De estas dos estructuras, la que es más fácil de tironear es el omóplato, ¿sí? Porque es este hueso que está prácticamente suelto, adosado, ¿sí?, que está como apoyado sobre el tórax. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que si el pectoral tira hacia las costillas, ¿sí?, si dijimos que estos dos puntos, nosotros tenemos el anclaje en el hombro y tenemos el anclaje en las costillas, y el músculo se acorta y tironea del omóplato, entonces lo que yo voy a ver en la persona es esta imagen, ¿sí? Ese hombro volcado hacia adelante, ¿sí? Es algo muy común de ver, y uno de los responsables es este pequeño músculo, este pequeño bandido que es el pectoral menor. Vamos a ver otro ejemplo. En esta figura de acá al costado, esta es una figura, una foto de una imagen de la columna de un cuerpo humano visto desde perfil, ¿sí? Es la columna lumbar, y aquí el sacro, y este es el fémur, ¿sí?, la articulación de la cadera. Y en este dibujito vemos que el psoas, supuestamente aquí en este dibujo, la longitud del psoas es normal. ¿Qué es lo que pasa cuando el psoas está corto, ¿sí? Va a tironear de estas vértebras lumbares, ¿sí? Cuando una persona está de pie
y todo el peso está sobre nuestros pies, y la cadera es una articulación que soporta mucho nuestro peso corporal. En esta posición de pie, la estructura más móvil, más fácilmente deformable, es la columna lumbar. Entonces vamos a ver que un psoas corto va a generar aumento de la lordosis lumbar. ¿Por qué genera aumento de la lordosis lumbar? Porque normalmente el psoas, cuando mueve la columna lumbar, la mueve hacia la extensión, hacia la lordosis. Pero como dijimos antes, si el acortamiento es persistente, entonces eso que antes era un movimiento hacia la extensión, ahora quedó fijo, y entonces es una columna excesivamente extendida, que esto se llama hiperlordosis lumbar, un aumento de la curva que antes era fisiológica, pero cuando está aumentada se aleja, digamos, de lo saludable. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, buenas noches. Soy Patricia. Hola Patricia, buenas noches. Sí, quería hacer una consulta. En el momento cuando los músculos están contraídos y hay un estiramiento, hay a veces un pequeño temblor. ¿A qué se debe eso? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Eso tiene que ver con características fisiológicas y situaciones que se suceden a nivel bioquímico, a nivel muscular, cuando uno genera un estiramiento, ¿sí? Tanto el estiramiento como el acortamiento generan una respuesta a nivel celular en las células musculares, ¿sí? No es el objetivo de este curso entrar en ese detalle porque eso es bastante complejo, pero lo que te puedo decir es esto: cuando uno realice un estiramiento de forma brusca o yo veo que se sucede ese temblor, entonces quizá estoy pidiendo un estiramiento para lo cual el músculo todavía no está preparado. Entonces puede ser un indicativo de que tengo que retroceder un poquito en la progresión que yo le estoy pidiendo. O, por ejemplo, poner un soporte, ¿sí? Para que el músculo se esté estirando, pero que a su vez no sea también la parte muscular la que tiene que sostener ese estiramiento. Por ejemplo, ustedes han practicado la posición de estar acostados en el suelo y poner sus piernas planta con planta, dejando caer las rodillas hacia el costado, ¿cierto? Bueno, en la gente que tiene mucho acortamiento de los músculos de la cadera, de la parte interna del muslo, ¿sí? Que luego lo vamos a ver, que son los aductores, muchas veces cuando uno le pide que deje caer las rodillas hacia abajo, o caen poco, o la persona empieza a temblar. Bueno, una forma de adaptar esa posición a la persona que le genera esto a nivel muscular es ponerle un bolso debajo de cada rodilla, como para que el muslo y la pierna descansen sobre el bolso. De cualquier manera yo estoy llevando al músculo hacia el estiramiento, pero en cierta forma le doy un sostén. Entonces no está como esta contradicción entre lo que el músculo tiene que sostener para no lastimarse y lo que yo quiero estirarlo, ¿sí? Una buena forma de frenar ese temblor al que vos te referís es darle un sostén. De igual manera estoy dejando caer las rodillas hacia abajo, pero con una pequeña ayuda por el momento, porque el músculo todavía no está preparado para estirarse solo. ¿Respondí tu pregunta, Patricia? Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tejido que también está en todo el cuerpo junto con el tejido muscular, ¿sí? Pero nos pareció importante traerlo a colación acá y nombrarlo y hablar un poquito, porque es un tejido que tiene características distintas del músculo esquelético y
también lo tengo que tener en cuenta al momento de pensar qué estructuras estoy estirando, ¿sí? Vamos a hablar de la fascia, del tejido conectivo, ¿sí? La fascia, lo que llamamos fascia, es el principal componente del tejido conectivo. El tejido conectivo en el cuerpo toma distintos nombres porque tiene distintos componentes y distintas consistencias, pero uno de los grandes tejidos conectivos que aborda todo nuestro cuerpo y nos da esta sensación de unión y de globalidad es la fascia, ¿sí? Es una estructura muy resistente que está por todo el organismo, ¿sí? Y toma distintos nombres y distintas formas en relación a si tiene más células, si tiene menos células, si es más compacto, si es más laxo, ¿sí? Entonces podemos decir que este tejido conectivo y esta fascia también forma tendones, rodea los músculos, forma los ligamentos, envuelve los vasos sanguíneos, los nervios, las vísceras. Por eso es tan importante, porque la fascia, el tejido conectivo, está en todos lados, está en todo el cuerpo. Entonces, es un tejido sobre el cual yo también voy a tener influencia cuando pida una postura, cuando pida un estiramiento, cuando ponga foco en la respiración, ¿sí? Es un tejido muy importante que es clave que yo tenga en cuenta y no solamente piense en la fibra muscular con esta posibilidad de contracción y relajación. Bien, vamos a hablar un poquito más de este tejido. Es importante y nos va a ayudar a entender por qué cuando pasan los años nos ponemos un poquito más rígidos. Bien, la histología del tejido conectivo, la histología es la ciencia que estudia la composición de los tejidos, ¿sí? En este caso del tejido conectivo, de las fascias, los tendones, las cápsulas articulares, los ligamentos, todas esas estructuras son tejido conectivo, ¿sí? Todos ellos están formados principalmente por una sustancia que se llama elastina, que es lo que le da la posibilidad de estirarse, ¿sí? La elastina es una sustancia flexible. Pero a su vez están formados también por otra estructura que se llama colágeno, que es un poquito más resistente. Entonces, de la proporción de estas dos estructuras, de estas dos sustancias, va a depender la consistencia que tenga el tejido, ¿sí? Si tiene más elastina, pues entonces será más flexible. Si tiene más colágeno, será un poquito más rígido, un poquito más duro, ¿sí? Veamos un poco esto. La elastina, esta estructura que, como su nombre lo indica, es más elástica, más flexible, ¿sí? Es una proteína con propiedades elásticas. Esto permite que una estructura que tiene mucha elastina pueda estirarse mucho, ganar mucha longitud. Es una estructura secretada sobre todo durante el crecimiento y se frena alrededor de la pubertad, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces uno ve que un chico, un adolescente, un niño es mucho más flexible que las personas más, un poco más grandes, más adultas, ¿sí? Con la edad, la elastina, esta sustancia, es reemplazada por colágeno. ¿Qué quiere decir? Como dijimos anteriormente, la elastina es una estructura mucho más flexible, el colágeno es más rígido. Si la elastina es reemplazada por colágeno, entonces ahí tenemos una de las explicaciones de por qué nos vamos poniendo un poquito más duritos a medida que el tiempo pasa. Si es que no hacemos nada con nuestro cuerpo para ir ganando esta batalla, ¿sí? Bien, la otra estructura, el colágeno, es una proteína, al contrario, poco elástica, que constituye la mayor parte del tejido conjuntivo. O sea que, bueno, ¿viste? Estamos ya en desventaja en esta pelea de la flexibilidad porque tenemos mucho colágeno. A ver, su proporción es más elevada en los músculos estáticos, en los músculos que tienen que ver con la postura, que esto ya lo vamos a ver en las clases siguientes. Y este tejido, esta proteína, también aumenta con la quietud, con la inmovilidad. Fíjense, ya tenemos varios datos.
aumenta con la edad, aumenta con la inmovilidad, ¿sí? Entonces, una persona que está todo el tiempo quieta frente a una computadora, que no le da otra posibilidad de movimiento a su cuerpo, y una persona que va avanzando en edad, son todos factores que también van a influir para que esté, cuando viene a nuestras clases, esté un tanto más rígido, más limitado en su movilidad que una persona que le da otra posibilidad a su cuerpo. Bien, ¿qué funciones tiene este tejido? La fascia, ¿sí? Este tejido conectivo. Bien, como dijimos anteriormente, es un tejido que está por todos lados. Entonces, sostiene órganos, ¿sí? Da estabilidad, transmite fuerzas de un lugar a otro, facilita los movimientos, porque de este deslizamiento, del deslizamiento de este tejido, también va a depender nuestra movilidad, ¿sí? Protege, ¿sí? Protege órganos, por ejemplo, los pulmones están envueltos por una capa de tejido conectivo, ¿sí? La pleura es tejido conectivo, ¿sí? El corazón, el pericardio, es tejido conectivo, ¿sí? Entonces también tiene esta función de protección. Y tiene esta función de comunicación entre un tejido y el otro, porque como bien dijimos antes, el tejido conectivo, la fascia está por todo el cuerpo. Entonces es una de las estructuras que nos va a hacer comprender de cómo todas las estructuras tienen que ver con todo y todo está un poco en cierta forma relacionado con todo. Acá les puse un ejemplo, que luego en la clase siguiente lo vamos a ver, cómo esta estructura influye en la postura, que es la fascia cérvico, tóraco, abdomino, pélvica. Un nombre muy largo, pero que ahora van a entender que es una estructura que une todas estas estructuras y que le da continuidad a todos estos sectores del cuerpo. ¿Por qué es cérvico? Porque nace aquí en la base del cráneo, ¿sí? Para algunos incluso hasta nace en el centro del cerebro, ¿sí? Pero en principio vamos a decir que nace acá en la base del cráneo, ¿sí? Como si fuera el piso de la boca, ¿sí? Aquí está la columna cervical, como vimos anteriormente en el cuello. Sigue en el tórax, en la porción torácica, ¿sí? Acá hace como unos repliegues y se une al pericardio, se une también a la columna dorsal, ¿sí? Continúa aquí, se ancla en el diafragma, en este gran músculo, en este importante músculo que veremos más adelante, y también sigue aquí en la zona del abdomen y se ancla en la pelvis. Con esto, ¿qué queremos decir? Es una estructura que va a tener influencia sobre todos estos sectores, y es una estructura que se va a ver influenciada cuando yo trabaje sobre todos estos sectores, ¿sí? Entonces es una estructura que va a tener también influencia sobre la postura, sobre la posición de nuestro cuerpo, y lo vamos a ver eso con detenimiento más adelante. Bien, a ver, estamos casi finalizando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una pregunta. Soy Daniela. Hola Daniela, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? En la parte de colágeno, que tenía una Sí, duda, hay un montón de gente que toma suplementos de colágeno. Si en realidad no sí. es tan bueno y como que producimos mucho colágeno, ¿por qué la gente los toma? La realidad es que es cierto, estoy de acuerdo con vos, es algo que se está viendo con frecuencia. Tuve la posibilidad, a mí se me presentó también esa duda y tuve la posibilidad de consultarle a una amiga que es nutricionista, porque la realidad es que yo no había tenido experiencia con estudiar o saber qué repercusiones podía llegar a tener la incorporación externa de este elemento. A ver, por un lado, vamos a decir que si yo analizo el colágeno que forma parte del tejido conectivo, de la fascia o del músculo, lo que puedo decir es que en esas estructuras genera rigidez. Pero ¿qué pasa? También yo tengo colágeno, esta proteína también está presente en el cartílago articular.
¿sí? Entonces, si yo pienso en el colágeno desde el cartílago articular, yo lo necesito porque es un componente que, si está presente en el cartílago articular, me genera protección de la articulación, de las superficies articulares. Ahora, ese era mi razonamiento al momento de decir, bueno, ¿qué efecto tendrá consumir externamente el colágeno? Cuando consulté con mi amiga para responderte la pregunta que vos me hiciste, la realidad es que actualmente no hay estudios que demuestren que genera un beneficio consumir el colágeno externo. ¿Sí? No hay un beneficio comprobado, o al menos, digo, si uno tiene un cartílago articular excesivamente dañado por el paso del tiempo, porque uno ha estado muy quieto, no ha hecho actividad física, y si bien los tejidos tienen una gran capacidad de autogenerarse, de regenerarse, esta capacidad que tiene el cuerpo de hacer una cicatriz donde algo se rompe, por ejemplo. Claro. La realidad es que me respondió, cuando le consulté, como ella está muy en tema con esto, por su profesión de la nutrición, le dije, bueno, a ver qué efecto tiene esto sobre el organismo, consumir el colágeno externo. La realidad es que me respondió eso. No, al momento no se conoce que tenga un beneficio. Y la realidad es que me quedé pensando en su respuesta y dije, mal puedo lograr un beneficio consumiendo colágeno externo si en realidad sigo manteniendo los hábitos posturales y los hábitos físicos y los hábitos alimenticios de siempre, ¿sí? Con consumir un colágeno externo, si yo sigo en la computadora 8 horas, no me muevo de una manera diferente, no le doy al cuerpo otra posibilidad de movimiento, no descanso lo que tengo que descansar, entonces poco efecto me puede llegar a hacer el colágeno que yo consuma externamente. Claro. Y tengo una pregunta más. En la diapositiva anterior, que Sí. vimos los músculos que se acortaban, ¿Sí? esto para revertirlo, simplemente hay que ir cediendo el músculo. ¿Te referís a esta diapositiva que puse ahora? No, la siguiente. La de los músculos cortos, esa. Esta, aquí. Sí. Repetime tu pregunta. Por ejemplo, en la primera imagen, la del chico que Sí, está como sí, encorvado. está, sí. Por ejemplo, si yo tuviera una postura así simplemente y tengo un músculo corto, solo como que cediéndolo lo voy a regresar a la posición en la que debería estar. Mira, es muy buena tu pregunta. Digamos, interpreto que vos lo que querés saber es qué debería hacer cuando a mí me llega una persona con los hombros vencidos hacia adelante. Claro, o sea, tengo que forzar poco a poco hasta que regrese a la posición en la que debe estar. Claro, es muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Primero, cuando yo veo lo que nosotros queremos lograr con estas clases es que ustedes puedan interpretar qué estructuras ustedes deberían ir moviendo, estirando, qué posturas proponerle a la persona para estirar lo que la persona necesite estirar. Por ejemplo, en este caso, que luego lo vamos a ver cuando veamos columna cervical y hombro, lo vamos a ver en detenimiento, pero ahora quiero que te vayas con una idea. Por ejemplo, nosotros dijimos que uno de los causantes de esta posición del hombro es el pectoral menor. ¿Sí? Entonces, yo tendré que proponer ejercicios de movilidad y posturas de yoga que vayan hacia el estiramiento del pectoral menor. ¿Sí? Lo mismo con todos los músculos. Si nosotros decimos que el psoas corto, la otra imagen que vemos acá, el psoas ilíaco corto, genera un aumento de la lordosis lumbar, entonces yo tendré que proponerle a la persona posturas, movimientos hacia
la restitución de una lordosis más normal, más fisiológica. ¿Sí? De todas maneras, esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir remarcando todo el tiempo cuando hablemos también de las distintas funciones de los músculos sobre las articulaciones. Marina, hola. Andrea, tengo una pregunta, perdón. Hola Andrea, buenas noches, dale. ¿Cómo estás? Y yo Bien. voy a hacer la pregunta como al revés. ¿Qué pasa? Primero quería saber si es que el tener, perdón, más elastina es sinónimo de hiperlaxitud. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué pasa cuando tienes a alguien que más bien es hiperlaxo? ¿Cómo mides, cómo lo vas midiendo? Porque me imagino que alguien hiperlaxo más bien lo que va a hacer es como tener mucho más posibilidades de movimiento, pero no necesariamente significa que tenga una postura correcta. Exacto, Andrea, muy buena tu pregunta, gracias. Mira, respecto de la gente hiperlaxa, son de los, en mi caso que yo trabajo con trastornos posturales, son de los pacientes más difíciles de tratar. ¿Por qué? Justamente por esto que vos decís, porque la articulación generalmente se va más allá de la posibilidad. Pero esto tiene que ver con que hay más elastina en su tejido conectivo, pero hay más elastina en los tejidos conectivos que tienen que ver con la articulación. Por ejemplo, con los ligamentos laterales, con algunos tendones, con las cápsulas articulares, pero no con el vientre muscular. ¿Sí? Una persona hiperlaxa igualmente puede tener acortamiento muscular. Entonces, cuando uno, ya te digo, son los pacientes, la gente más difícil de tratar, pero cuando uno logra pedirle un movimiento fisiológico, o sea, frenando ese hipermovimiento, si yo le pido un movimiento fisiológico, o sea, le pido no que vaya más allá para atrás la rodilla, sino que se mantenga alineada, ahí cuando yo le freno la parte articular, salta el acortamiento muscular. ¿Sí? Pero bueno, debo decirte que sí, que son de los pacientes y van a ser de los alumnos por ahí más difíciles de tratar porque generalmente o a veces no tienen a lo mejor la mejor postura, pero a veces es expensa, esta gran elasticidad es expensa de sus cápsulas articulares y ligamentos y no tanto de la parte muscular. ¿Respondí tu pregunta, Andrea? Sí, muchísimas gracias. Gracias a vos. Marina, yo tengo una pregunta, Jimena. Sí, hola Jimena. Hola. Marina, yo quiero hacer la pregunta de Daniela, pero un poco al revés. O sea, A ver. el cuerpo deja de producir o frena la producción de elastina en la pubertad. Eso quiere decir que ahorita nosotros o no generamos o generamos muy poca. Entonces, ¿de qué manera se puede incrementar esa producción si es que se puede? O en todo caso, ¿funcionaría tomar algún suplemento o igual no por como respondiste el tema del colágeno? En realidad, la mejor forma que tenemos para mantenernos flexibles y móviles es movernos. Entonces, por ejemplo, fíjate que seguramente debes conocer algún adolescente que es más bien sedentario y quizá conoces algún adolescente que es deportista. Seguramente van a tener posibilidades de movimiento diferentes. Entonces, si yo justamente en ese momento de detención de la producción de esta proteína o disminuye en gran proporción su producción, si yo en ese momento dejo de moverme, me voy más bien hacia el sedentarismo y demás, y probablemente sea un adulto, una persona que va a ir hacia la adultez un poco más rígida.
¿sí? Con menos flexibilidad. Entonces, lo mejor que podemos hacer para mantenernos saludables a nivel articular y demás es movernos, ¿sí? Y luego el cuerpo se va a ir adaptando en relación a la propuesta de movimiento que vos le haces. Por ejemplo, con esto que te quiero decir, por ejemplo, ese adolescente que está en su pico de elastina, en su pico de crecimiento y demás, si empieza a practicar un deporte, por supuesto que también el cuerpo se va a ir adaptando en relación a las exigencias de ese deporte. No sé, por ejemplo, una persona que hace natación, por supuesto que todo su cuerpo se va adaptando en relación a ese tipo de entrenamiento y a esa posibilidad de movimiento que uno le propone. Distinto va a ser un deporte por ahí más de contacto, no sé, el básquetbol o el rugby, ¿sí? Pero el cuerpo se va a ir adaptando en función también del movimiento que le propones, ¿sí? O el tipo de entrenamiento que le propones. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela. Hola, Gabriela. O sea, yo tengo una pregunta al revés. O sea, ¿qué pasa si una persona tiene el cuerpo muy rígido, pero no necesariamente porque, digamos, ha estado mucho tiempo en la computadora, sino porque de repente ha hecho muchos ejercicios de tensión? Entonces, el cuerpo se le pone muy rígido y no ha hecho estiramientos o flexiones. Entonces, con el pasar de los años, llega una etapa en la que ya no puede hacer tanto, o sea, ya, no sé, en ese sentido, ¿cómo se puede trabajar con una persona que sí es deportista, pero no, es muy rígida la persona? Generalmente creo que pasa con personas que van o hacen mucha fuerza. Bien, bueno, esto me hace pensar en lo que hablamos un poco antes cuando yo les hablé del disco intervertebral, esta gran necesidad que el disco intervertebral tiene entre carga y descarga, entre actividad y reposo. Lo mismo pasa con la función del músculo. Si vos al músculo durante mucho tiempo, gran parte de tu vida, le diste la información esta de hacer fuerza y de acortarse, de acortarse, de acortarse, y no le diste la otra posibilidad, probablemente ese músculo se genere como un acortamiento persistente, que sabemos que el acortamiento persistente limita la movilidad. Entonces va a ser, si bien a lo mejor es una persona que quizá va al gimnasio todos los días, pero si yo al músculo le doy solamente la información de contraerse para fortalecer y para acercar los puntos de inserción, y no le doy la otra posibilidad, el otro balance que necesita de, bueno, esta vez te acortás, pero esta vez te estirás, entonces esa alteración en este balance genera un acortamiento persistente y con eso compresión de la articular y limitación de la movilidad. Por eso va a ser un adulto quizá atlético, muy musculoso, pero rígido, duro. Bien, vamos a ver, Marina, yo creo una que... consultita. ¿Sí? Una consulta, Sí, Marina, Milagros, sí, acerca de sí. acerca de la fascia, Sí, que es el tejido conectivo que nos mencionaste. sí. ¿Quiere decir que las posturas o las asanas que se hagan nos va a ayudar a mantenerla, a mejorarla? En sí esa parte no me queda muy clara. Sí, lo vamos a ir viendo en cada clase que demos, pero en principio te digo lo siguiente, para que, a ver si te respondo con esto tu pregunta. Uno no puede pensar en el tejido muscular o en una articulación sin pensar en la fascia. Con esto, ¿qué te quiero decir? La fascia está en todos lados. Entonces, cuando vos quieras mover o quieras estirar una estructura, la fascia va a estar siendo influenciada. ¿Sí? Porque forma parte de casi todas las estructuras que nombramos que formaban parte de una articulación, ¿sí? Porque rodea los músculos, porque forma los tendones, porque forma la cápsula articular, porque forma una capa entre un músculo y el otro, como que divide pero a su vez une. Entonces, es imposible no influir con las distintas posturas que vos le propongas
a tus alumnos, porque tiene una solución, es una estructura, es un maridaje indisoluble con la fibra muscular. Ya, clarísimo. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso con los temas claves que vimos en esta clase de hoy, ¿sí? Empezamos la clase hablando un poco de los planos y los ejes de movimiento para empezar a poder estudiar y entender cómo se mueve esta estructura tridimensional que es el cuerpo humano. Después hablamos de la columna vertebral, ¿sí? Cómo aparecen las curvas, por qué decimos que hay curvas primarias y curvas secundarias, ¿sí? Que las curvas primarias son la cifosis y las secundarias, las que se forman en un segundo tiempo con la aparición de los movimientos, son las lordosis. ¿Qué funciones tienen estos distintos sectores de la columna vertebral? ¿Y qué movimientos, qué posibilidades de movimiento tienen? ¿Qué es lo que yo tengo que esperar cómo tengo que esperar que una columna se mueva? Hablamos también del disco intervertebral, de este elemento que está entre una vértebra y la otra, ¿sí? Cómo se ven influenciados esta estructura en los distintos movimientos y cuán importante es que esté sano para que haya movilidad. Hablamos de los músculos esqueléticos, de estos dos puntos de inserción, de un punto en un extremo y otro punto en el otro, cómo va a influir en esos distintos puntos el acortamiento muscular. Después lo vamos a ir viendo en cada caso particular, cómo repercute, así como vimos el pectoral menor en el hombro. Y hablamos también un poco del tejido conectivo, de la fascia, de este otro tejido en el que también tengo que pensar, que tiene características distintas, pero que también está presente en todos lados. Y también lo tengo que tener en cuenta cuando hago una postura, sobre todo cuando la sostengo, cuando permanezco, ¿sí? Hablamos de sus características y de las funciones de la fascia. ¿Sí? Esto como un repaso muy rápido de lo que hemos visto hasta hoy. Y en esta diapositiva les hago un pequeño adelanto, les hago un acercamiento a lo que va a ser la clase siguiente, ¿sí? Todos los temas de los cuales vamos a estar hablando. Puse los más importantes, tenemos mucho más contenido también. Vamos a estar hablando de las cadenas musculares, cómo estudiar estos movimientos, cómo hay una forma de estudiarlos para entender esta función en globalidad del cuerpo humano. Vamos a estar hablando de la postura, de qué es la postura, qué factores influyen sobre ella, cómo puedo yo influir a través de las distintas propuestas de posturas de yoga y las distintas progresiones. Vamos a hablar de la morfología corporal. La morfología corporal es la forma que adopta el cuerpo, ¿sí? Cuándo es fisiológico, cuándo es normal o saludable y cuándo es patológico y qué cosas puedo hacer. Y vamos a estar hablando de evaluación, ¿sí? Vamos a estar hablando de cómo evaluar, cómo observar o qué datos tomar a partir de mirar. ¿Me escuchan ahí? Sí. Este es un poco el avance de la segunda clase. Bien, a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, si no surgen preguntas ahora, a partir del material teórico que les vamos a enviar, o a partir de que, Ale, la clase Ale se graba, ¿verdad? Sí, se graba y la van a recibir. Bien, bueno, a partir de las clases grabadas, cuando me vuelvan a escuchar, vuelvan a ver estas diapositivas y cuando lean el material que les vamos a enviar también,
y aparezcan otras dudas, quizá vamos a tomarnos un tiempito al inicio de la clase siguiente para que ustedes puedan hacer alguna pregunta si es que apareció alguna otra duda a partir del análisis y del manejo de estos conocimientos y de estos puntos que hemos estado viendo hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta para hacer? Si no, aquí terminamos con la primera clase, aquí terminé con mi exposición de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado y por escuchar atentamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Marina, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos y yo creo que mañana ya mismo los vamos a estar implementando. Y creo que ya la práctica de mañana va a adquirir mayor profundidad, ¿no? Y significado en relación a lo que significa moverse bien, ¿no? Moverse en forma inteligente, lo importante que son también las progresiones, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que uno quiere y cómo ir lentamente yendo hacia ese lugar. Así que un montón de conceptos que vimos hoy los vamos a estar viendo mañana en la práctica y viendo realmente el valor y la profundidad que plantea el yoga cuando es utilizado y presentado de una forma inteligente, ¿no? La profundidad que tiene el yoga en cuanto a postura, en cuanto a movimiento articular, en cuanto a los tejidos más internos del cuerpo, en cuanto a los órganos también, ¿no? Entonces, como tener una visión interna de lo que pasa externamente en las posturas es algo muy gráfico y positivo. Así que te damos otra vez muchísimas gracias por todo el valor agregado que le das al curso. Y bueno, vamos a finalizar la sesión de hoy entonando juntos 3 veces el Om y el Shantipat. Entonces cierren los ojos por unos instantes. Hagan todos los movimientos necesarios para sentirse físicamente cómodos con ustedes mismos, sin control de músculos, sin control de nervios. Por unos instantes sientan el cuerpo asentándose en la posición, logrando cierta quietud física, cierto equilibrio, cierta sensación de estabilidad. Y cuando el cuerpo logra cierta sensación de estabilidad, de equilibrio, de quietud, permitan que la mente se asiente en el cuerpo, logrando cierta quietud, estabilidad y equilibrio mental. Ahora sean conscientes de la respiración normal, natural. Sientan el aire inhalado entrando en el cuerpo, del exterior hacia el interior del cuerpo. El aire exhalado saliendo del interior del cuerpo hacia el exterior. Ahora trasladen la conciencia de la respiración a la del espacio entre las dos cejas. El espacio es más sutil que la respiración. No tiene movimiento. Sí tiene apertura. Tiene quietud, tiene silencio. Concéntrense en el espacio entre las dos cejas.
y sobre todo en la atmósfera de quietud y de silencio de ese espacio. Cuando entonen el sonido del Om, sientan que ese espacio es el centro de emisión del sonido y también el centro de recepción. 3 veces juntos, inhalen. Om. Inhalen. Om. Inspiren. Om. Shante 3 veces y Hari Om todos juntos. Om Shante Shante Shante. Hare Om. Y sigan habitando en ese espacio lleno de quietud, lleno de silencio. Ahora habiten en la respiración, sintiendo el aire en los conductos nasales, frío al inhalar, tibio al exhalar, y que el aire les permita experimentar las cualidades que tiene movimiento, tiene fluidez, densidad, ritmo. Y habiten en el cuerpo, tiene quietud, tiene equilibrio, tiene estabilidad. Sin abrir los ojos, junten las palmas en Namaste, frótenlas. Apóyenla en los párpados, frente, pestaneen unas cuantas veces. 2 veces más ese mismo proceso a sus tiempos. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Muy bien, muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos verlos mañana. Hari Om Tat Sat. Adiós, gracias. Adiós, Chau, gracias a María. ustedes. Adiós.